revelado. Lo que una Cleaner transformó en 5 minutos nunca lo logró una cuidadora en meses. En un pequeño apartamento de Guadalajara, Ana, una madre soltera de 35 años, se enfrenta a la incertidumbre que comanda su vida. Su día a día transcurre entre la limpieza meticulosa de oficinas y casas, tratando de construir un futuro mejor para su única hija, Sofía. Cada rincón que friega lleva consigo el peso de sus sueños no cumplidos y la angustia por lo que podría ser. Sus noches son un torbellino de pensamientos. ¿Está haciendo lo suficiente? ¿Cómo puede proporcionarle a su hija todo lo que merece? La vida no ha sido fácil, y los valores que su madre le inculcó son su única brújula. Pero ese día, la llamada de un prestigioso médico la lleva a un consultorio que brilla con lujo. Al ingresar, se siente pequeña en aquel mundo donde la gente parece flotar en la superficie de la riqueza. Mientras organiza el espacio, sus manos tocan un viejo libro sobre desarrollo personal. Con cada página que pasa, algo se despierta dentro de ella, pero también la invade una sensación de insuficiencia. ¿Cómo puede una limpiadora tener sueños de grandeza? Ana se siente abrumada por una mezcla de esperanza y miedo, y a su lado, la imagen de Sofía la acecha como un eco constante. La pequeña ha empezado a cuestionar su educación. Ana recuerda la mirada inquieta de su hija después de que su maestra le preguntó sobre sus aspiraciones. «Mamá, ¿qué pasará si no puedo seguir adelante?», le había preguntado con una voz que le atravesó el alma. La angustia de su hija es su peor enemigo, y la impotencia amenaza con devorarla. El dilema se vuelve inminente: ¿debería frenarse en su rutina diaria o arriesgarse a explorar un potencial que no sabía que tenía? En las noches, el silencio de su apartamento se llena de dudas. Es un acto de valentía soñar, pero su mente la amedrenta con recuerdos de sacrificios y limitaciones. El eco de su madre resuena: el sacrificio por la familia es todo, Ana. En ese momento de reflexión, un encuentro inesperado la desestabiliza. Durante una limpieza en el consultorio, una cuidadora, Valeria, la desdeña, lanzando palabras que perforan su corazón. ¿Qué crees, que una limpiadora puede cambiar algo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La desdicha de Valeria nace de su propia inseguridad, pero cada palabra es un golpe que le inyecta veneno a sus deseos. La vida parece un laberinto sin salida. Ana vuelve a casa con un sentimiento de determinación creciente. Tiene que actuar, pero la presión es abrumadora. Cuando finalmente se encuentra con Sofía, su pregunta la deja helada: «Mamá, ¿por qué no dijiste que querías ser algo más grande?». Las palabras de su hija son una flecha directa al corazón de su dilema. Es el momento y la pregunta que podría cambiarlo todo. Ana siente la angustia crecerle dentro, ahogando todo pensamiento racional, mientras las expectativas del mundo y su propio deseo se entrelazan en un conflicto emocional devastador. La mirada esperanzadora de Sofía desafía su estabilidad. ¿Se atreverá a hacer más que lo que siempre la vida le ha señalado? ¿Podrá transformarse en la mujer que sueña ser y, al mismo tiempo, ser la madre que su hija necesita? La tensión se eleva en su pecho y el eco de las palabras de su madre se apodera de su mente. Ahora, más que nunca, necesita decidir. Ana se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Las palabras de Sofía aún resonaban en su mente: «Mamá, ¿por qué no dijiste que querías ser algo más grande?». Era como si su hija hubiera destapado un anhelo oculto, una parte de ella que había estado relegada al olvido para cumplir con sus deberes diarios. Miró el reloj. Tenía que ir a trabajar,
Pero su mente divagaba entre la limpieza del hogar ajeno y esos sueños lejanos que parecían llamarla. Mientras limpiaba el consultorio ese día, sus manos no solo pulían superficies, también trazaban un camino de introspección. El salón relucía, los libros ordenados alrededor de la consulta, pero Ana no podía dejar de pensar en lo que podría ser su vida. Con cada trapo que pasaba, su mente regresaba al viejo libro de desarrollo personal que había hojeado. Esa obra no solo se trataba de consejos para el crecimiento profesional, sino de la liberación de creencias limitantes. ¿Cuál era su creencia limitante? ¿Que ser una limpiadora era lo que de verdad decretaba su futuro? Tomó un sorbo de agua, tratando de apaciguar la tormenta que crecía dentro de ella. Sintió que ese momento era crucial. Decidió que, a partir de aquella jornada, pasaría una hora cada noche leyendo sobre autoayuda, y no solo sobre limpieza. Era su primer paso, un pequeño giro en la estructura rígida de su vida. Al llegar a casa, Sofía la recibió con una sonrisa que iluminaba el apartamento pequeño. Ana buscó en sus ojos la aprobación, la esperanza de que su hija no solo viera a una madre trabajadora, sino también a una mujer que se atrevía a cambiar su destino. Esa noche, después de cenar, levantó la vista y decidió hablar de sus nuevos planes. «Mamá, ¿puedo ver la televisión?», preguntó Sofía mientras se ajustaba en su asiento. «Espera, primero quiero compartir algo contigo», respondió Ana, sintiendo cómo las palabras fluían más fácil de lo que había imaginado. Comenzó a contarle sobre su decisión de ser más que una limpiadora, de explorar lo que el libro le había despertado. Se sintió vulnerable, pero también fuerte. La voz de Sofía, llena de curiosidad y asombro, la impulsaba a seguir. A la mañana siguiente, Ana decidió afrontar el mundo fuera del apartamento y en lugar de limpiar, se inscribió en un taller gratuito de habilidades personales en un centro comunitario. Allí, se sintió fuera de lugar entre personas que parecían tener más confianza y recursos. Sin embargo, durante la primera sesión, el instructor hizo un ejercicio que la movió profundamente. Les preguntó a todos cuál era su mayor miedo. La respuesta de Ana fue instantánea: no ser suficiente. A medida que compartía su historia, notó cómo otras personas se asomaban a su vulnerabilidad. Para su sorpresa, sus palabras resonaron, no solo dentro de ella, sino también en los demás, quienes la miraban con empatía. Fue como si una chispa se encendiera en el aire pesado de la sala. Al final del taller, tuvo la oportunidad de hablar con el instructor. Él la alentó a seguir escribiendo, a desarrollar esa narración sobre su vida. Ana sintió un rayo de energía atravesar su ser. Era evidente que había un pequeño paso más que podía dar: escribir su historia. No para publicarla, sino para entenderse a sí misma y dar un paso hacia la transformación. Esa misma noche, sentó a Sofía de nuevo en la mesa. Le mostró una hoja en blanco, un símbolo de sus intenciones. «Voy a escribir sobre nosotras, ¿quieres ayudarme?». Las respuestas rápidas y emocionadas de Sofía llenaron el aire, más de lo que Ana había imaginado. Se daban cuenta de que juntas podían moldear su futuro. Sin embargo, mientras sus sueños comenzaban a tomar forma, una voz familiar la atormentaba. Valeria había comenzado a trabajar en el mismo consultorio, y el constante bombardeo de sus críticas estaba a punto de desestabilizar todo lo que Ana estaba construyendo. ¿Se atrevería a confrontarla? Cuando Ana se levantó para escribir esa noche, una sensación de ansiedad la invadió. Sabía que estaba en el camino hacia la transformación, pero el próximo encuentro con Valeria sería una prueba de su nueva determinación. Tendría que enfrentarse a su inseguridad. ¿Sería capaz de defender sus sueños ante la mirada despectiva de su colega? La tensión crecía. El momento decisivo estaba cada vez más cerca. Ana se despertó con un zumbido en los oídos. A pesar de que el día comenzaba como cualquier otro, su mente estaba llena de ecos de lo que había decidido: confrontar a Valeria. La idea de hacerlo la aterraba, pero era una parte esencial de su crecimiento personal. Era un ejercicio de valentía que no podía posponer.
Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente al pensar en las palabras que podría intercambiar con su colega. No iba a permitir que nadie menospreciara su transformación. Sabía que Valeria era una fuente constante de desconfianza, y, sin embargo, sus juiciosos comentarios no podían definir su realidad. Al llegar al consultorio y ver a Valeria, esa sensación familiar de inseguridad se activó en su interior. Estaba absorta en su tarea, limpiando los escritorios de los médicos, cuando decidió que ese sería el momento. Reunió el coraje necesario y se acercó, a pesar de que su corazón latía a 1000 por hora. Valeria, necesito hablar contigo, dijo, con una voz que en un principio sonó temblorosa, pero que poco a poco se afirmó. La mirada de sorpresa de Valeria fue un momento revelador. Era como si Ana hubiera desmantelado el altar de autoridad que su colega había construido. ¿Sobre qué?, respondió, con desdén, claramente poco interesada. Sobre cómo a veces lo que uno dice puede afectar a los demás. Por ejemplo, tus comentarios. Me he dado cuenta que han impactado mi confianza. En ese instante, aunque sintió que el aire se detenía, una parte de ella se sentía liberada. Era como si un peso severo se hubiera soltado de sus hombros. La reacción de Valeria fue predecible. Con un tono sarcástico, contestó, ¿eso crees? Solo digo la verdad. Pero en su sonrisa, Ana vio una fisura, algo en el aire cambiaba. Había golpeado una parte de su seguridad. Aunque la conversación no llevó a un desenlace amistoso, Ana se sintió más fuerte al haber expresado su verdad. Durante los siguientes días, el proceso de escribir con Sofía se convirtió en su refugio. Las palabras salían con más facilidad y cada línea escrita se sentía como un paso firme hacia su futuro. Ana no solo compartía sus pensamientos, sino que lograba reparar fragmentos de su historia que habían estado ocultos. Comenzó a comprender que cada palabra escrita era un ladrillo en la construcción de su nuevo ser. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, Valeria continuaba siendo un recordatorio de sus inseguridades. En cada intercepción, la mirada burlona de su colega llenaba sus pensamientos de dudas. Ana decidía que no podía dejar que eso interfiriera con su progreso. Se prometió a sí misma que, cada vez que esas dudas aparecieran, tendría que enfrentarlas. Un día, mientras trabajaba en una de sus historias, se percató de un patrón en su escritura. Describía a alguien que enfrentaba sus miedos en cada página. ¿Era una repetición de lo que ella misma estaba experimentando? La idea la sorprendió, sus relatos reflejaban su vida más de lo que había imaginado. Esto la llevó a una conclusión inquietante: todo el proceso de escribir era, en esencia, un acto de desafío hacia sus viejas creencias. Ana se dio cuenta de que estaba lista para dar el siguiente paso. No solo quería contar su historia, quería compartirla de verdad, allí donde podría inspirar a otros. Pero, ¿cómo enfrentar el temor a la crítica? La pregunta pendía en su cabeza mientras contemplaba los próximos movimientos. Entonces, llegó el día en que Valeria se acercó. Ana, ¿serías capaz de hacer algo más que limpiar? El desafío estaba claro, y Ana sintió que era su momento. Era ahora o nunca. La revelación de que podía ser más de lo que una vez había aceptado se alzaba como una nube llamada a desatarse. Por fin estaba comenzando a transformarse, pero el desenlace de su camino dependía de la decisión que tomaría frente a Valeria. La sensación de anticipación era palpable. ¿Podría finalmente defender sus sueños y, al mismo tiempo, solidificar su nueva historia ante alguien que la había menospreciado? La tensión se acumulaba, y con ella, la promesa de una trascendencia nueva. Ana sintió como cada minuto se estiraba, una eternidad marcada por las palpitaciones de su corazón. Valeria, con una sonrisa provocativa, la observaba, expectante. No había más vuelta atrás, había llegado el momento de tomar el control de su narrativa, de demostrar que su historia no estaba dictada por la opinión ajena. Dame una oportunidad para demostrar que puedo hacer más que limpiar, respondió Ana, sus palabras fluyeron con una confianza renovada.
A medida que emitía esos sonidos, se sentía más fuerte, más enfocada. Era evidente que desafiar a Valeria estaba haciendo eco en su propio sentido de identidad. ¿De verdad lo crees? Valeria sonaba escéptica, pero su mirada revelaba interés. Quizás había subestimado a Ana más de lo que pensaba. De acuerdo. Te propongo un reto, presentar un proyecto que proponga mejoras en el consultorio, y yo me encargaré de convencer a la dirección para que te escuchen. Si lo logras, podrás desempeñar un papel más importante aquí. Las palabras de Valeria resonaron en su mente. Era la oportunidad que había estado esperando, un paso decidido hacia su propia relevancia. Ana sintió la adrenalina fluir, embriagada por la idea de demostrar su capacidad ante la resistencia de Valeria. Sin embargo, también surgió el miedo. ¿Realmente tendría lo necesario para amoldar sus ideas? Pasó la noche en vela, sumergida en docenas de apuntes. Con el papel y el bolígrafo como herramientas, comenzó a escribir con una ferviente determinación. Las ideas fluyeron, oscilando entre la visión de un consultorio más eficiente y la creación de un ambiente más humano para quienes allí trabajaban. Cada palabra era un ladrillo más en la edificación de su confianza, cada línea escrita, un testimonio de su transformación. Al día siguiente, mientras se preparaba para presentar su propuesta, los nervios la invadieron de nuevo. El consultorio, por momentos familiar, se sentía hostil e intimidante. Se preguntaba si Valeria la estaría observando, esperando a ver su caída. Recordó las burlas y comentarios despectivos, pero la vocecita en su interior le susurraba que no podía permitir que el miedo la paralizara. El instante de su presentación llegó sin previo aviso. En la sala de reuniones, su voz resonaba, segura y clarificada. Propondría implementar un sistema de seguimiento de los pacientes que facilite su atención, que permita conectar información relevante para optimizar tiempo y mejorar la calidad del servicio. Las palabras volaban, pero en su mente, un tumulto de pensamientos competía por su atención, la pregunta sobre la crítica, las miradas de desdén, el eco frío de la duda. Cuando concluyó su presentación, las miradas se cruzaron, incluso Valeria logró ver algo que antes le había sido escondido. Ana sintió el calor de la validación en su pecho y una de las directoras alzó la mano. La propuesta es interesante. Necesitamos eficacia y a veces, la mejor innovación viene de ver las cosas desde ángulos nuevos. El silencio se rompió. Ana no solo estaba presentando un proyecto, estaba redefiniéndose en un mundo que había ocupado durante demasiado tiempo como mera observadora. Y mientras las palabras fluían en una discusión animada, recordó un momento crucial, cada duda que había enfrentado, cada inseguridad que había tenido que arrojar a un lado, la estaban llevando a esta nueva realidad. Después de la reunión, no solo Valeria la miró de otra manera, el respeto empezaba a gestarse en su interior. Ana sintió que, aunque la situación seguía en una cuerda floja, cada pequeño logro la impulsaba a seguir. Sin embargo, no podía permitirse descansar sobre sus laureles. La próxima fase se cernía sobre ella, en forma de crítica, de ajustes y quizás de presión. Al llegar a su hogar, una vez más se sentó a escribir. Las palabras danzaban, aún frescas, pero se hizo evidente que Valeria no sería la única con quien tendría que lidiar. Tenía que prepararse para recibir tanto aplausos como críticas. Estaba claro, el verdadero desafío estaba por venir, y tenía que enfrentarlo, no solo con valentía, sino también con astucia. Así que, en esa soledad, Ana se planteó otro interrogante vital. ¿Estaría dispuesta a defender su propuesta con la misma firmeza que había defendido su derecho a existir como autora de su historia? La luz en el camino brillaba, pero la elección de seguir avanzando dependía de ella. Un timbre sonó en su mente, el verdadero momento de la verdad estaba aún por comenzar. ¿Podría construir su futuro en medio de tanto caos emocional? Ana se despertó antes del amanecer, sintiendo una mezcla de emoción y tensión en su cuerpo. La propuesta presentada había dejado una impresión, pero el verdadero reto comenzaba ahora.
No podía permitirse que la adrenalina del momento anterior la embriagara tanto que perdiera de vista la tarea en cuestión. Mientras preparaba su desayuno, la mente de Ana zumbaba con las conversaciones de la reunión, las opiniones de sus compañeros y las palabras de Valeria, que seguían resonando como ecos en su mente. No era solo su proyecto lo que estaba en juego, sino su futuro profesional. Se preguntaba cómo podría responder a las críticas que sabría que vendrían. Ana se apresuró a escribir en su diario sus pensamientos y estrategias, una práctica que había encontrado invaluable para organizar sus ideas y aclarar su mente. Desde su primer día en el consultorio, cuando solo era una limpiadora invisible detrás de los rostros ocupados de médicos y pacientes, había sentido la presión de ser menospreciada. Pero ese día, al levantar la vista y verse en el espejo, vio una nueva determinación. Era hora de dejar de ser un mero observador. Tenía que convertirse en agente de cambio, y eso requería valentía, esfuerzo y, sobre todo, autenticidad. Decidida a no dejarse intimidar, se trasladó a su lugar de trabajo con una renovada visión. Mientras limpiaba, se preguntaba cómo implementar su propuesta en cada rincón del consultorio. Notaba las áreas que necesitaban atención especial, la organización deficiente de los archivos, y cómo el caos afectaba tanto a los pacientes como al personal. No había forma de que su propuesta llegara a ser efectiva si no podía primero transformar su propia percepción y acciones en el día a día. Una interacción fortuita con un médico durante su rutinaria limpieza se convirtió en una oportunidad. ¿Has pensado en cómo podríamos abordar la falta de comunicación entre los diferentes departamentos? Le preguntó él. Ana sintió que las palabras se alineaban con su idea principal. Rápidamente le expuso su propuesta para un sistema mejorado de seguimiento y gestión de información, añadiendo ideas que había concebido en la soledad de su casa. Para su sorpresa, el médico escuchó con atención y, al concluir, le ofreció su apoyo, asegurándole que compartiría sus ideas con otros. Esa mañana, después de su labor y la inesperada conversación, se sintió un paso más cerca de lo que había imaginado. Ya no era solo una limpiadora, estaba dando forma a su futuro. Sin embargo, mientras podían extender la mano para asumir responsabilidades, también había un temor palpable a que su voz fuera ignorada. Necesitaba construir esa confianza paso a paso. Con cada día que pasaba, Ana se notó más consciente del proceso de aprendizaje. Observaba, tomaba notas y cuestionaba las prácticas ahora obsoletas con una crítica constructiva que no había tenido antes. Pero el miedo seguía acechando. ¿Cómo actuaría Valeria cuando se encontrara con la realidad de que Ana ya no quería ser solo un apoyo, sino una fuente de innovación? Esa tarde, mientras se preparaba para finalizar su jornada, recibió un mensaje de Valeria: reúnete conmigo mañana a primera hora. Necesitamos hablar sobre tu propuesta. El corazón de Ana latió con fuerza, una mezcla de incertidumbre y emoción. Sabía que este podía ser un momento decisivo, una bifurcación en su camino donde las decisiones que tomara tendrían el potencial de alterar el destino de su carrera. Mientras la noche caía, Ana se sentó en su cama, sus pensamientos giraban como una tormenta. ¿Sería capaz de sostenerse firme frente a las expectativas de Valeria y las del consultorio? El fuego de su convencimiento ardía brillantemente, pero el temor a la confrontación creciente empezaba a consumir. Cuando cerró los ojos, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿ha llegado el momento de asumir plenamente su voz? La mañana siguiente sepultaría su duda, pero la verdad detrás de sus nervios la acompañaría. El momento crucial estaba a la vuelta de la esquina, y no había lugar para el miedo. ¿Realmente sería capaz de alzar la voz y reivindicar su lugar en un entorno donde había sentido que no pertenecía? Ana sabía que esta reunión no solo marcaría su futuro, sino que definiría la mujer que estaba destinada a ser. Ana llegó al consultorio con el estómago en un nudo. La cita con Valeria pesaba en su mente como una losa. Había ensayado una y otra vez sus puntos, pero el miedo todavía pululaba en su interior.
Reflexionó sobre el camino que había recorrido desde ser solo una limpiadora a convertirse en alguien que tenía algo que aportar, y esa transformación en sí misma era ya un logro. Sin embargo, aún se sentía vulnerable, y los ecos de su voz interior la cuestionaban constantemente. Al entrar, encontró a Valeria esperando en su oficina, la mirada fija en el ordenador. Ana tomó aire y se sentó frente a ella. Las primeras palabras de Valeria fueron directas: he leído tu propuesta. Cuéntame cómo crees que puede cambiar el consultorio. Ana sintió que el tiempo se detuvo. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de lo que estaba en juego. Sin embargo, la determinación emergió, y con ella, la claridad de su visión. Comenzó a exponer sus ideas, enfocándose en cómo la falta de comunicación y la desorganización estaban afectando la atención al paciente. Habló de la necesidad de un sistema centralizado que permitiera un seguimiento más eficaz de los expedientes médicos y cómo esto podría reducir los errores. Mientras hablaba, notó que Valeria la escuchaba con atención, algo que no había experimentado antes. Las dudas empezaron a disiparse, y con cada palabra, la autoconfianza crecía. Ana se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su propuesta, sino que estaba defendiendo su lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que se adentraba en la presentación, una sombra se cernía sobre ella. Valeria interrumpió. Tus ideas son interesantes, pero hay retos que no has considerado, dijo, con un tono que podía interpretarse como aviso o como una advertencia. Ana sintió que la presión volvía a aumentar. Su mente se agitó tratando de anticipar las objeciones. Momentos de tensión se sucedieron. Valeria citó la resistencia al cambio de parte del personal y cuestionó si realmente podría llevar a cabo la implementación de su propuesta. A medida que la conversación se tornaba más desafiante, Ana se replanteó su estrategia. En vez de arrugarse, decidió aplicar sus habilidades de observación y aprendizaje. Entiendo que el cambio asusta. Pero también creo que puede ser una oportunidad para mejorar nuestras prácticas cotidianas. Estoy dispuesta a asumir parte del proceso de implementación. Necesitamos involucrar a todos en esta transición, respondió, atrayendo a Valeria hacia su visión colectiva. Ese giro pareció sorprender a Valeria, quien alzó una ceja. Vaya, no esperaba eso de ti. La mayoría solo se preocupan por sus tareas diarias. Ana sintió una chispa de triunfo. Se dio cuenta de que, además de proponer cambios, había comenzado a forjar un compromiso con su entorno y sus compañeros. Cuando Valeria sugirió organizar una reunión con el resto del personal para discutir su propuesta, Ana se sintió revitalizada. Este era el paso que había estado esperando. Otra oportunidad para consolidar su lugar y demostrar que no solo era una limpiadora, sino una innovadora. Al salir de la oficina, el aire se sentía más ligero. Pero no había tiempo para relajarse. Ana sabía que la verdadera prueba estaba por llegar, la reacción de sus compañeros. ¿Apoyarían su iniciativa o se aferrarían a la comodidad de la rutina? La incertidumbre la invadía, pero había algo nuevo en su interior. Un compromiso inquebrantable de seguir adelante, pase lo que pase. Ana se sentó durante un momento en el hueco del pasillo, con su diario en mano, entre la emoción y la ansiedad. Comprendía que su viaje apenas comenzaba, que las verdaderas batallas se librarían con sus pares. En ese instante, una pregunta flotó en su mente: ¿será capaz de mantener la confianza que había ganado en esta reunión y utilizarla para enfrentar a aquellos que aún dudan de ella? Con el día a punto de comenzar, Ana sabía que el próximo movimiento podría ser la clave para liberar unas voces que, hasta ahora, permanecían apagadas. La batalla por su lugar en el consultorio apenas empezaba. Ana respiró hondo y se adentró en la sala de descanso, donde el resto del personal se agruparía pronto. A medida que la luz del día inundaba el espacio, la sensación de potencial latente se hacía palpable. Estaba a punto de presentar su proyecto, algo que podría cambiar la dinámica del consultorio. Sin embargo, la inquietud la recorrió. Sabía que no todos estarían de acuerdo,
La resistencia al cambio era una realidad innegable. Mientras aguardaba, se sumergió en sus pensamientos. El camino hacia la autoafirmación había sido arduo, pero había comenzado a comprender la importancia de su voz. Su experiencia como limpiadora le había otorgado una perspectiva única sobre la operativa interna del lugar. Los errores que había observado, los tiempos de espera innecesarios, encendían su deseo de transformar y perfeccionar. Cada compañero que pasaba por su lado podía ser un aliado o una barrera, la dualidad creaba una tensión que tendría que aprender a gestionar. Al entrar la primera de sus colegas, María, Ana sintió un golpe de adrenalina. Era una de las más veteranas del consultorio, y su juicio pesaba. María mostró una expresión neutral, pero algo en su mirada le dijo a Ana que podía ser una defensora o una crítica feroz. «Hola, Ana. ¿De qué se trata esto de la reunión?», preguntó María, con curiosidad pero sin entusiasmo. Ana buscó las palabras adecuadas. «He propuesto un sistema que podría mejorar la organización y la atención al paciente. Creo que todos podríamos beneficiarnos». María asintió, pero su ceño fruncido demostró que no había sido convencida. «Siempre se ha hecho así. No sé si la mayoría aceptará algo nuevo». La frase resonó en la mente de Ana como un eco. Era el obstáculo que había anticipado, la duda de que el cambio podría resultar en desavenencias. Sin embargo, lejos de desalentarse, encontró su impulso. Luchar por el cambio era parte del proceso, el crecimiento personal requería superar la resistencia que surgía en su camino. Cuando el resto del personal llegó, Ana sintió que el ambiente se cargaba de expectación. Sin un segundo de duda, se posicionó frente a ellos. Con su diario en mano, preparó una presentación breve, consciente de que las palabras podían ser su arma más potente. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, sintiendo cómo sus palabras pirueteaban entre el miedo y la valentía. «Quiero hablarles sobre cómo un nuevo sistema puede darnos más tiempo para lo que realmente importa, los pacientes». Notó que algunos colegas comenzaban a prestarle atención. Sus ojos, antes perdidos en el horizonte, ahora brillaban con una chispita de interés. A medida que iba explicando los beneficios de su propuesta y cómo podría aliviar la carga diaria, Ana se dio cuenta de que no solo estaba comunicando ideas. Estaba también compartiendo su pasión y la visión de un futuro más eficiente y humano. Se atrevió a mencionar experiencias que había vivido en el consultorio, anécdotas que conectaban su historia personal con la realidad colectiva. El primer murmullo de aprobación surgió en la sala, proveniente de Juan, un enfermero que tenía reputación de ser escéptico. «Eso suena interesante, pero, ¿cómo vamos a implementar esto sin entrenamiento?», preguntó. La pregunta pasó por su mente como un mantra. Había anticipado esta resistencia y aplicó una estrategia calculada. «Sé que no será fácil. Pero propongo que formemos un pequeño grupo de trabajo para discutir cómo estructurarlo y planificar el entrenamiento. Todos podemos aportar». Durante los minutos que siguieron, la conversación se tornó activa. Las objeciones comenzaron a transformarse en cuestionamientos constructivos. La atmósfera se inundó de ideas y posibilidades. Sentía que la resistencia empezaba a ceder, y su confianza florecía, alimentando esa nueva identidad que tanto anhelaba. Pero en medio del fervor de la discusión, Ana percibió la mirada de Valeria, que observaba desde la puerta. El cruce de miradas le dio escalofríos. La preocupación en su rostro era una señal de que no todos estaban convencidos. Dentro de ella, una batalla interna se desataba. ¿Podría sostener el interés de sus compañeros y vencer las reticencias que quedaban? Ana sabía que había llegado un momento crucial, una etapa en la que demostraría que su voz, esa que antes había considerado débil, era capaz de resonar con fuerza en un entorno que, hasta hacía poco, había visto como inalcanzable. Mientras el debate avanzaba, Ana se preguntaba si su viaje hacia el reconocimiento estaba destinado a ser un triunfo o un duro aprendizaje. La presión de innovar, junto a la necesidad de ser escuchada, la llevaban a la frontera de un cambio irreversible.
Por un instante, sus pensamientos se nublaron. El eco de la duda se amplificaba. ¿Podría realmente convertirse en la líder que sus sueños anhelaban? La respuesta se encontraba al otro lado de la puerta, en esa mirada crítica que nunca había cruzado. Sin embargo, con una determinación renovada, Ana finalizó su intervención. Ahora era el momento de cerrar la presentación y abrir el terreno a sus compañeros. La pregunta latente, una vez más, surgió en su mente. ¿Este sería el cambio que había buscado o un nuevo reto que pondría a prueba su lucha personal? Su voz estaba lista, pero su futuro permanecía incierto. Ana contuvo el aliento mientras los murmullos se apoderaban de la sala. La incertidumbre era palpable, pero en lugar de retroceder, se sintió impulsada a profundizar. La idea de que su propuesta podía volverse un proyecto real comenzaba a cobrar forma en su mente, y esa visualización era su salvavidas. Entiendo que hay escepticismo. Cambiar una rutina establecida causa incomodidad, pero permítanme plantear un hecho: muchos de nosotros hemos sentido la frustración de un sistema que no funciona. ¿Qué tal si, en vez de ver esto como un cambio, lo consideramos una oportunidad de mejorar nuestro entorno laboral?, sugirió, enfrentando a María, quien parecía la más escéptica en la sala. El silencio que se apoderó del ambiente fue interrumpido cuando Juan volvió a intervenir. Estoy de acuerdo en que algo tiene que cambiar, pero una propuesta sin un plan concreto es solo una ilusión. ¿Puedes proporcionarnos detalles sobre cómo implementar todo esto? Ana sintió el golpe de la pregunta, pero lejos de desanimarse, encontró en ella una señal de que el interés crecía. Cierto era que aún le faltaban definidos, pero el hecho de que la conversación se dirigiera hacia la implementación demostraba que había comenzado a cultivar un terreno fértil para el cambio. Claro, entiendo que necesitan más información. Puedo desarrollar un cronograma de implementación y un listado de objetivos mensuales. Pero para eso necesito su apoyo, respondió con firmeza, sintiendo que cada palabra la acercaba un poco más a la validación que buscaba. María, aún con su ceño fruncido, empezó a aflojar. Si puedes presentar un plan bien estructurado, podría estar dispuesta a considerarlo, pero necesitarás convencer al resto del equipo. Ana asintió. El desafío era mayor de lo que había imaginado. Tendría que prepararse para hacer discursos continuos y construir argumentos sólidos que contrarrestaran las preocupaciones. Sin embargo, en su interior, una chispa de emoción comenzó a arder. Cada paso que daba era también un paso hacia su autocomprensión y validación profesional. Más tarde, en la privacidad de su oficina, reflexionó sobre lo ocurrido. Estaba al borde de un abismo en el que la lucha interna entre su impaciencia y su autodisciplina se manifestaba con intensidad. Había vislumbrado un futuro lleno de posibilidades, pero cada una traía consigo un peso. Había que gestionar las expectativas, navegar en un entorno donde sus colegas aún la veían como parte del fondo del cuadro. Esto es solo el principio, se dijo a sí misma. La conversación inicial había despertado un deseo profundo y consistente de ser reconocida, y su propia voz había resonado por primera vez con un eco de autoridad. A medida que los días pasaban, se entregó a la tarea de investigar sobre sistemas de gestión y liderazgo efectivo. Se contactó con personas fuera de su entorno habitual, buscando consejos de quienes habían pasado por situaciones similares, logrando que sus días se convirtieran en sesiones intensivas de aprendizaje. Cada habilidad que adquiría se sentía como un ladrillo en la construcción de su fortaleza personal. Sin embargo, no todo era fácil. La presión de destacar sobre todo podía ser abrumadora. En ocasiones, el impacto de las críticas de Valeria se cernía sobre su mente, en aquella mirada que la continuaba persiguiendo. ¿Realmente sería capaz de manejar las exigencias que vendrían con la propuesta? Esa pregunta resurgía al caer la noche, acompañándola al borde del sueño. Un día, mientras revisaba unas gráficas que había recopilado, recibió un mensaje inesperado de Valeria pidiéndole que se querían reunir. Las dudas comenzaron a florecer en su mente. Instintivamente, se sintió vulnerable ante lo que podía significar esa conversación.
Sería un enfrentamiento directo o una conversación positiva sobre el proyecto. La dualidad de la emoción y el miedo se intensificaba. El momento de la verdad se acercaba y la necesidad de ser escuchada nunca había sido tan urgente. Ana se encontró una vez más en la encrucijada de su transformación. ¿Tendría la coraje suficiente para enfrentarse a los desafíos que valdrían la pena en su camino hacia el protagonismo profesional? Esta era la oportunidad que podría definir su futuro. Esa tarde, frente a la puerta del despacho de Valeria, Ana se detuvo y respiró profundamente, decidida a tomar control de su narrativa. Con un movimiento firme, golpeó la puerta. Se encontraba en la antesala de una verdad crucial, y por fin estaba lista para descubrir lo que realmente significaba ser escuchada. Ana sintió como el latido de su corazón se aceleraba mientras se encontraba en el umbral del despacho de Valeria. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad y la mezcla de ansiedad y determinación se apoderaba de ella. Había llegado al punto en su carrera en el que una confrontación era inevitable, y se trataba de más que una simple reunión, era una puesta en escena de su crecimiento profesional y personal. La puerta se abrió y la mirada evaluativa de Valeria la recibió. La jefa, con su postura autoritaria y mirada incisiva, parecía estar evaluando no solo su regreso, sino la propia evolución de Ana. «Pasa, Ana», le dijo Valeria, y a pesar de la rigidez en su voz, Ana se sintió un poco más tranquila al escuchar su nombre en los labios de su superior. «Quiero hablar sobre tu propuesta», comenzó Valeria, cerrando la puerta detrás de ella. Ana asintió, sintiendo que cada palabra de su directora era una oportunidad. En lugar de sucumbir a los temores que la habían seguido, decidió enfocarse en la razón por la que estaba allí, hacer escuchar su visión. Con una respiración profunda, comenzó a exponer sus ideas. Compartió con fervor su visión sobre el sistema de gestión que había diseñado. Desglosó los pasos que había investigado, las estrategias que había aprendido y cómo convertirían la frustración en colaboración. Se sintió crecer, empoderada, y mientras hablaba, pudo ver un ligero destello de interés en los ojos de Valeria. Sin embargo, a medida que Ana avanzaba, la expresión de Valeria se tornaba cada vez más crítica. «Esto suena bien en teoría, pero como te he dicho antes, la práctica es otra historia. Necesitarás demostrar no solo que esto es viable, sino que tú misma puedes liderarlo», replicó Valeria, con un tono que desnudó la verdad detrás de su crítica. Ana sintió que la presión aumentaba, y una ola de duda comenzaba a desviarse de la confianza que había acumulado. «No se trata solo de la propuesta», argumentó Ana, intentando mantener la calma. «Se trata también de liderar un equipo, de escuchar sus inquietudes y convertir estas frustraciones en algo productivo. He aprendido sobre liderazgo y gestión en estos días, y estoy lista para asumir ese reto». Valeria la observó en silencio durante lo que pareció un largo momento. «Me alegra que hayas tomado la iniciativa de aprender. Pero recuerda, la teoría y la práctica son dos mundos distintos», advirtió, antes de hacer una pausa. «Te voy a poner a prueba. Tienes un mes para crear un pequeño proyecto piloto en el departamento. Tendrás que demostrar que puedes manejar el liderazgo con un grupo y alcanzar resultados. Si lo logras, consideraré tu propuesta». La magnitud del desafío la golpeó. Ana sintió que su corazón se aceleraba nuevamente, pero esta vez fue por la emoción de la posibilidad. Un mes no era solo una oportunidad, era un campo de batalla para probar su valía. Sabía que no podía dejar que la presión la abrumara. Tenía que abrazar la incertidumbre, no ceder a ella. «Sí, acepto», respondió con firmeza. Pero la decisión de aceptar ese desafío generó un nuevo torrente de emociones. La ansiedad se mezclaba con una energía vibrante. Sabía que lo que se avecinaba no sería fácil, la lucha interna que había sentido hasta ahora se intensificaría. Pero en su interior, un propósito se encendió, demostrar que podía cambiar la narrativa de cómo la veían sus colegas. Este proyecto sería su oportunidad para forjar su identidad profesional, para dejar atrás la sombra de la invisibilidad a la que había estado relegada.
A medida que se dirigía de nuevo a su oficina, el peso de la decisión se convirtió en una carga que estaba dispuesta a llevar. Ana sabía que esta era su hora de brillar, de desafiar cada duda, de confrontar lo establecido. Mientras organizaba su espacio, vislumbró un gran reto, y una idea comenzó a tomar forma en su mente. No solo debo liderar, debo inspirar, murmuró para sí misma, determinando que cada paso debía ser estratégico y cada interacción deliberada. Un nuevo objetivo se había establecido. Pero el tiempo era limitado y la presión, abrumadora. Esa noche, mientras preparaba su estrategia, un pensamiento inquietante atravesó su mente: ¿era realmente capaz de liderar con eficacia y motivar a su equipo? La respuesta a esta pregunta marcaría el rumbo de su vida profesional. Con esa inquietud resonando en su interior, comenzó a trazar un plan. La prueba no solo era profesional, era personal y emocional. La búsqueda de su identidad estaba a punto de enfrentar una evaluación crucial. Pero, ¿sería suficiente para transformar lo que otros veían como un sueño en una realidad tangible? Una pregunta se instaló firmemente en su mente mientras se preparaba para lo que vendría: ¿sería su cambio una revelación o un fracaso? Ana se encontró en un punto crítico de su vida. Había transitado un camino de transformación que la había llevado desde la inseguridad de ser vista como una simple limpiadora a convertirse en una profesional con voz y proyecto. La propuesta de Valeria había sido más que un desafío, era una oportunidad de demostrar su valía y consolidar su nuevo rol. Con el respaldo de su experiencia y su deseo ferviente de cambiar su entorno, se preparó meticulosamente para el reto. Durante el mes siguiente, Ana trabajó incansablemente. Convocó a sus colegas a varias reuniones donde discutieron sus inquietudes y compartieron ideas. A medida que los días avanzaban, sentía cómo su confianza se solidificaba en cada interacción. Si antes había sido la mujer que se movía en las sombras, ahora se estaba convirtiendo en un faro para otros. El miedo a ser ignorada o menospreciada se transformó en el impulso de empoderar a quienes la rodeaban. Su capacidad para escuchar, combinar las diferentes perspectivas y crear un ambiente colaborativo comenzó a materializarse de manera efectiva. Cada reunión se convertía en una plataforma para cultivar una cultura de confianza. Los comentarios de sus colegas, antes escépticos, comenzaron a mostrar entusiasmo por las oportunidades que presentaba su propuesta. Ana sentía que cada pequeño triunfo, cada aprobación, reforzaba su intención de liderar con integridad. Además de implementar su sistema de gestión, se propuso enseñar habilidades de liderazgo a su equipo, creando un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada. Pero aún había obstáculos por superar. Valeria, con su mirada crítica, seguía presente en el consultorio, observando cada movimiento. Ana sabía que tendría que enfrentar sus áreas de resistencia si realmente quería que su propuesta cobrara vida. Sin embargo, la seguridad que había cultivado le ofreció un nuevo enfoque. Decidió comentar sus avances con Valeria, no con temor, sino como una forma de compartir el progreso entre colegas. Un día, después de haber implementado la primera fase de su proyecto, se acercó a Valeria. Quiero mostrarte cómo ha funcionado el sistema hasta ahora. Creo que podrías estar muy satisfecha con los resultados, le dijo, sintiendo que el gesto era tan significativo como la propuesta misma. A pesar de la actitud fría de Valeria, Ana albergaba la esperanza de que la apertura sostenida pudiera transformar también la percepción que Valeria tenía de ella. La respuesta de Valeria fue inesperada. Está bien, muéstrame tus datos, dijo sin mucho entusiasmo. Ana, con los nervios a flor de piel, comenzó a explicar cada aspecto del sistema y cómo había involucrado a su equipo en el cambio. Mientras se adentraba en los detalles, notó que, a medida que hablaba, la mirada de Valeria suavizaba y parecía escuchar con atención genuina. Ese momento fue un hito. No solo estaba defendiendo su propuesta, estaba redefiniendo su relación con Valeria. Finalmente, después de un mes de arduo trabajo, llegó el día de la evaluación final. El consultorio estaba atento, y el equipo de dirección se reunió para escuchar el impacto del programa que Ana había implementado.
Llenó de convicción su presentación y a medida que compartía cada resultado, notó cómo sus colegas comenzaban a responder con ánimo. Las miradas escépticas se habían transformado en gestos de asentimiento y apoyo. Cuando finalizó y se sentó, una oleada de satisfacción la invadió. Valeria se dirigió al equipo y, para sorpresa de todos, incluyó un elogio a Ana en su discurso. Es un placer ver cómo este equipo se ha adaptado al cambio. Ana ha liderado este proceso de una manera admirable. Su corazón se llenó de una mezcla de orgullo y alivio. Había vencido no solo una prueba profesional, sino una batalla interna por su autoestima. En su camino hacia la transformación, Ana había ampliado no solo su vida profesional, sino también su identidad. Había descubierto el valor de su voz, la fuerza de su experiencia y la capacidad de inspirar a otros. La figura de la madre que había estado siempre detrás había emergido como la líder que, por fin, se sentía digna. Un par de días después, Ana se sentó con Sofía en la mesa de su pequeña cocina. «Mamá, vi cómo te aplaudieron por tus ideas», dijo su hija, casi entre sonrisas. En ese instante, Ana sintió que todo esfuerzo había valido la pena. No solo había cambiado su entorno, sino también la narrativa de su vida y la de su hija. «Sí, Sofía», dijo Ana, «se puede soñar y hacer que esos sueños se vuelvan realidad». La conexión entre madre e hija había alcanzado una nueva profundidad, un legado de superación que marcaría el futuro de ambas. Mientras Ana miraba al horizonte desde la ventana de su hogar, reconoció que su viaje no había terminado. Había cultivado el liderazgo, pero sabía que la verdadera transformación es un camino en constante evolución. Con determinación y coraje, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, porque ahora era más que una limpiadora, era una mujer cuyo potencial estaba solo comenzando a ser revelado. La historia de Ana es una invitación. Rinde homenaje a aquellos que, a pesar de las dificultades, encuentran en sí mismos la fuerza de transformarse. Este es un llamado a superar adversidades y abrazar el propio potencial. Si deseas conocer más historias inspiradoras, necesitas suscribirte ahora. Dale un me gusta para ayudar a alimentar el algoritmo y hacer que más personas se animen a cambiar sus vidas. Comenta con tus reacciones y teorías sobre la evolución de Ana. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la superación personal, no esperes ni un segundo más.